Muy buenas tardes amigos de Actualidad con Dino Andino. Para nosotros es un gusto, un placer que decida informarse a través de nuestra plataforma. Esta vez establecemos comunicación con Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, recordemos que se integró a la lucha desde aquel 18 de abril y fue una de las personas que quedó encerrado en la Catedral de Managua, en aquel fatídico hecho donde la policía rodeó este templo católico y posteriormente realizó una represión sorprendente en estas instalaciones. Muy buenas tardes, Fernando. Es un gusto tenerte con nosotros y hablar de temas específicos en la política de Nicaragua. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío de poder contribuir a que el periodismo y la verdad siga viva con ustedes. Fernando, entiendo de que vos también sos comunicador social, sos periodista. Sí, lo soy de la Universidad Centroamericana a punto de graduarme. Ok, perfecto. Yo también soy de la Universidad Centroamericana. Pero para entrar un poco a materia y hablar un poco sobre el contexto político que hay en Nicaragua, también pongamos en contexto tu participación en las protestas de abril del año 2018. ¿Quién era Fernando antes y quién fue Fernando ya después de este acontecimiento que puso a Nicaragua en la vista internacional y además expuso las violaciones de derechos humanos que ha cometido el régimen de Daniel Ortega en este país? Bien, yo diría que los dos Fernandos son personas completamente distintas, pero lo único que lo une es que siempre buscaron como tratar de ser alguien que pudiera ayudar o ofrecer algo a la sociedad y sobre todo alguien muy patriótico y con amor a Nicaragua. Pero el cambio fue bastante grande. Para mí la política fue algo que yo lo escuchaba y me daba horror, no me gustaba para nada, pues porque crecí viendo justamente la práctica política sucia de muchos personajes que nosotros conocemos, pero ¿Quiénes? ¿Quiénes específicamente? por ejemplo, tenemos al PLC, que yo crecí sabiendo y conociendo que gran parte del pacto fue gracias a ellos y gran parte de la crisis que nosotros vivimos fue por lo que hicieron definitivamente para que Ortega pudiera llegar al poder. Y definitivamente era algo a lo que me le corría, pero el 18 de abril me dio demasiada indignación, principalmente ver a los ancianos e imaginar a mis abuelitos en esa situación, sobre todo porque también pensionados por el INSS, y fue algo de corazón totalmente. Mi mamá lloraba, gritaba, se me arrodillaba porque me decían que me iban a matar y me fui al igual que muchos jóvenes. Y a partir de ahí fue que comencé a vivir la represión, al igual que muchos nicaragüenses. Pero antes yo era un joven normal que estudiaba, trabajaba, tenía mis emprendimientos y estuve en televisión nacional por varios años. Así es, Fernando. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento donde la policía rodea la Catedral de Managua? Nosotros aquellas imágenes tan sorprendentes donde vimos a un sinnúmero de muchachos que se aglutinaban dentro de estas instalaciones católicas y no sabía qué es lo que iba a suceder más adelante, si iba a ingresar la policía a atacarlos directamente, violando incluso las normas de la privacidad de los locales privados. Ingresaron, lograron ingresar y mantuvieron rodeadas estas instalaciones. Fernando Sánchez tuvo miedo en ese momento. Te lo voy a describir de la siguiente manera. Yo como tenía bastantes seguidores en las redes sociales, yo me llegué a despedir de todas las personas porque jamás había vivido algo así en mi vida. Quizás en las películas de acción o de horror lo había visto y yo realmente sentía que me iba a morir ahí. Sentía que no iba a poder salir por el nivel de amenaza y de represión. Y recuerdo que estaba mi mamá también atrapada conmigo porque me fue a buscar y ella me decía, no, hijito, tenés fe que estamos en la casa de Dios. Y yo no, yo la besé y me despedí y no pensé salir de ahí, porque yo vi a metros de mí cuando estaba cubriendo y grabando desde el teléfono a jóvenes que les disparaban y caían cerca de mí y nosotros no podíamos recoger ni los cuerpos pues porque te baleaban. Y definitivamente fue uno de los episodios que hoy por hoy me conmueven y sobre todo, pues digo, algún día tiene que estar bien descrito lo que pasó ahí adentro en las hojas de la historia de Nicaragua. Ahora bien, Eso es Fernando, un símbolo. sí, ahora bien, Fernando, ¿cómo se constituyen los movimientos sociales? ¿Fue de manera espontánea o ya había una planificación de crear estos movimientos estudiantiles? No, mira, nosotros realmente los jóvenes andábamos así en pelota. Hablabas con tus amigos o tus compañeros de la universidad y así es que participabas en la ayuda o en las protestas. Cuando estamos en catedral, pues yo casualmente estaba con Lester y otros compañeros
y vimos la necesidad, al ver la desorganización sobre todo, de comenzar a tratar de dialogar con líderes de las diferentes universidades y desde aquel 20 de abril lo comenzamos a hacer. Y fue así como nacieron diversos movimientos, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense, del cual fui cofundador junto con ellos. ¿Qué pasó con la Alianza Universitaria Nicaragüense? ¿Seguís, permaneces ahí o te distanciaste de ello? A partir del primer diálogo nacional, yo tomé distancia por una serie de acciones que ellos tuvieron en mi contra, se podría ¿Qué decir. acciones? Bien, muchísimas. Creo que el principal problema inició cuando a mí me invitan a cabildear a Washington, D.C. y yo me pude reunir con distintos senadores acá en Estados Unidos para exponer la crisis. Quiero recordar que fue el primer encuentro de jóvenes y sobre todo de nicaragüenses dentro de la crisis y fue prácticamente la primera delegación para denunciar estos crímenes. Cuando yo regreso a Nicaragua después de hacer una gira de denuncia en medios de comunicación en Washington, Miami, a mí me reclaman de que por qué nos reunimos con la extrema derecha, por ejemplo, que debimos habernos reunido más con la izquierda, que lo hicimos de hecho, y se comenzaron pues a criticar muchísimas cosas de las que habíamos hecho que hoy y en el momento dieron resultados, como la revocación de visas, como las sanciones. De hecho, una de las cosas que más causó problemas dentro de la alianza fue que hayamos pedido la NICA Act, que definitivamente es algo que le ha ejercido presión al régimen. Y desde ahí comenzó pues episodios así como de pronto me invitaban a café con vos, Luis Galeano, y me decían, no, es que vos no vas a ir. Y entonces los otros movimientos cuando escuchaban eso decían, yo cedo mi lugar a Fernando y que nos represente. Y decían, es que tampoco va a ir por tu movimiento. Y llegó un punto que... Había un estilo de censura entonces. Sí, totalmente. Yo me sentía reprimido, censurado y era horrible porque era sentir que los que te rodeaban, los más cercanos, te estaban haciendo lo mismo y que afuera también corrías peligro y censura con el régimen. Pero esto no contradice el discurso de estos movimientos sociales que buscaban la democracia, la participación y todo estas cosas que han sido censuradas por parte del régimen o que han sido apartadas por parte del régimen y entonces no había por decir así, un conflicto con ese discurso que promulgaban a través de los medios de comunicación, pero al interno estaban trabajando de esta manera. Bueno, creo que es bien difícil y esta es la primera entrevista en la cual tengo mayor apertura porque siempre me metieron la idea de que vos no podés decir nada, de que si decís algo sos un divisionista y nadie te va a creer o vas a tener represalias. Sin embargo, creo que ellos, de lo que va del discurso a la práctica, hay un gran espacio de diferencia y yo los considero muy astutos, personas muy inteligentes y capaces porque incluso tienen el talento de persuadir a las masas sociales o a gran parte de las masas y prácticamente hacerles creer muchos de sus discursos. Pero yo también decía, yo estoy luchando para erradicar con la cultura dictatorial y era increíble ver cómo la replicaban a mi alrededor y eso me causó terror por el futuro de Nicaragua. Entonces ahora, está bien, te entiendo en esa parte. Ahora vámonos a la parte de Fernando Sánchez. Fernando Sánchez permanece todavía en algún movimiento estudiantil, ha desistido de permanecer algún movimiento estudiantil, está buscando integrar a algún movimiento con todas estas voces que han sido apartadas de la alianza. Mira, en ese momento entonces cuando yo decido alejarme un poco de ellos, me salgo del diálogo nacional porque veo de que el pueblo estaba afuera sufriendo las consecuencias, es que creo una alianza, se podría decir, con el movimiento campesino y nace lo que es Liderazgo Juvenil Nicaragüense, la organización de la cual, además de ser fundador, presido, y nos fuimos a los tranques, comenzamos a apoyar a los estudiantes y a los campesinos con suministros, con comida, con chinelas, con distintas cosas, que tuve el placer de ir directamente con Medardo y vivir esa experiencia. Y ahí fue cuando me di cuenta que definitivamente Fernando Sánchez no era para estar hablando con empresarios, sino más bien para estar conectado con el pueblo nicaragüense. Y actualmente continúo bajo esa organización, que estamos en diferentes países y ciudades. Sin embargo, yo me he quedado dedicando bastante a lo que es el activismo en cuanto a migración, de tratar de ayudar en algunos casos migratorios y viendo desde acá cómo se está manejando la situación en Nicaragua y si puedo contribuir en algo, lo hago.
Ahora bien, es muy curioso lo que me acabas de indicar de que vos bajaste a los territorios con Medardo Mairena y con el movimiento campesino. ¿Vos considerás de que la alianza cívica es una alianza que solamente es de oficina y no baja a territorios a ver la verdadera problemática que enfrentan los nicaragüenses en el campo, en las zonas rurales e incluso hasta en la ciudad? Yo creo que desde los inicios de la alianza fuimos pocos los que quisimos tener esa conexión. Realmente no te puedo decir si fue miedo o desinterés, pero por lo menos hubo una parte de nosotros que estaba de acuerdo que se debía vivir esa experiencia principalmente con los campesinos. Y pues creo que las acciones hablan más que las palabras y nosotros hemos podido ver cómo es el modus operandi de la Alianza Cívica y muchos de estos grupos opositores. Yo me siento bastante satisfecho realmente con la decisión que tomé de tomar un distanciamiento con ellos, porque al final no estaba logrando nada más que de pronto que me dejaran encerrado en la casa de seguridad y a veces no poder ni siquiera participar en las reuniones, porque es que las voces críticas a veces crean algún tipo de molestia. Ahora, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y este es un tema que quiero pasar ahorita al frente porque nosotros somos un medio de comunicación independiente, nosotros no somos ni pro alianza ni pro a ningún movimiento social, pero esta pregunta me gustaría hacerla y de manera muy especial a vos. La Alianza Cívica acaba de anunciar la conformación de una coalición con todos los movimientos sociales y otros líderes han hablado incluso de integrar partidos políticos zancudos que han hecho pacto con Daniel Ortega y han mantenido al régimen de Daniel Ortega hasta donde está hoy. ¿Podrían ustedes incorporarse a esta coalición como movimiento? Mira, primero, si hablamos de unidad, yo considero que el pueblo nicaragüense está unido, pero estos grupos que acabas de mencionar como la Alianza son muy dados a hablar en sus discursos de la unidad, pero no es una unidad en acción. Y creo que ese ha sido básicamente el mayor problema que ha tenido para poder conectar con todos nosotros, incluso con el pueblo. Y, y realmente yo, Fernando Sánchez, va a apoyar cualquier cosa que sea con el pueblo, para el pueblo y que sea transparente. Lo de las élites a mí no me gusta para nada porque mi familia viene también del campo, viene siendo una familia muy trabajadora y me han enseñado de que uno debe ser transparente y decir la verdad. Sin embargo, si hubiera un proyecto que realmente involucrara al pueblo nicaragüense, no solamente como para usarlos, como para decir aquí está todo el pueblo y estamos unidos, sino un proyecto que los involucre en ejercicios de desobediencia civil, que haya un plan estructurado, que, ok, quieren elecciones, claro, a mí me parece bien porque yo no quiero armas, yo no quiero guerra para mi pueblo, pero siempre y cuando hayan garantías. Yo sé que hay que estar organizados, pero también hay que ver, ¿verdad?, cómo va a ser esa organización y de qué manera se va a incluir a las personas incluso que están en el exilio. Entonces, si hubieran todas esas condiciones, yo, por supuesto, que me sumaría y alentaría a todo el pueblo nicaragüense a que lo hiciera. Pero también una de las cosas que más me llama la atención y que me hace pensar en ese futuro es en que no dejan entrar ni siquiera a la OEA, a la CIDH. Entonces, ¿quién podría monitorear unas elecciones de ese tipo? Yo estuve ahí, aprendí bastante de negociación, perfecto. Pero algo que no podemos dudar es que muchos de estos líderes, que son bien mediáticos, que muchos medios de comunicación se enfocan en ellos, básicamente replican esto solo en discursos. Pero si te fijas, hay a muchas personas que nos han hecho a un lado, a otras que han tratado de dañar completamente su imagen y otros que no nos hemos dejado, porque yo soy súper transparente y creo que eso es lo más importante, hablar con la verdad. Ahora bien, Fernando, ¿vos crees de que la Alianza Cívica es el camino para la democratización en Nicaragua, que va a poder ejercer presión en contra del régimen de Daniel Ortega y va a poder liberar al pueblo de Nicaragua? Yo considero de que la alianza, definitivamente, que yo fui cofundador, fui parte de la elección de lo que fue ese primer diálogo nacional, siempre ha servido y servirá como el canal de ser intermediario o dialogante. Sin embargo, creo que ha tenido déficit hasta en ese papel porque al ser un intermediario vos tenés que escuchar a la parte a la que representás y definitivamente al pueblo nicaragüense no lo han escuchado. Ellos se enfocan en decir que es que no pueden decir todo y es entendible. Sin embargo, yo que estuve dentro sé que ellos se basan primero en las estrategias que están planteando sobre la mesa y en síntesis yo considero que el cambio no va a venir de la Alianza Cívica, va a venir del pueblo nicaragüense cuando se sienta tomado en cuenta. Mientras el pueblo no sienta que se le está tomando en cuenta de verdad, yo considero que no va a haber un cambio profundo.
Y realmente yo digo y lo sostengo, este cambio que queremos no es solo contra Daniel Ortega o el FSLN, sino contra las élites, contra los caudillos y contra esa cultura oportunista que aún impera en Nicaragua. Hay una exclusión por parte de la alianza o parte de los... hablemos de los movimientos sociales, no únicamente de la alianza cívica. Sabemos de que después del 18 de abril surgieron un montón de movimientos sociales, un montón de movimientos sociales que incluso hay aquí en el exilio. Hay una exclusión por parte de estos movimientos sociales con la población. Ellos han tratado de realizar quizás sus propios movimientos con esas preferencias personales. Yo creo que cada movimiento o organización al final tiene como una filosofía y una corriente por la cual se basan o se guían. Sin embargo, sí me gustaría mencionar algunos, por ejemplo, el movimiento campesino, de los cuales yo le tengo una gran admiración, su lucha de muchos años y sobre todo ellos sí se han enfocado en la organización territorial y sobre todo en el manejo de estrategias que sirvan de cara a todo el pueblo nicaragüense. También muchos movimientos juveniles, por ejemplo, de los estudiantes exatrincherados en Lunán que están exiliados en Costa Rica, han hecho un gran esfuerzo para cooperar e incluso me gustaría mencionar que el sector juvenil dentro de la Unidad Nacional o fuera, constantemente dialogamos y buscamos cómo evitar justamente esas trampas que de pronto otros grupos quieren poner para tener más cuotas de poder, para tener más poder de decisión. Y pues yo considero que es que así debería de ser. Al final todos estos movimientos nacieron para ayudar al pueblo. Yo realmente nunca tuve una visión de salir a protestar para agarrar un puesto político o para ganar algo, porque al final no, a mí me enseñaron a trabajar y ganarme las cosas pues por mi propio mérito y con esfuerzo. Y es precisamente lo que te iba a hacer esa pregunta en este momento. ¿Fernando Sánchez quiere algún puesto político? ¿Se integró a esta lucha por querer pertenecer a esta nueva élite política que se está formando en Nicaragua? ¿Tiene algún interés político? Yo sinceramente te lo digo, no me sentiría, voy a decirlo sin tapujos, como se dice, me sentiría muy traidor con las personas que murieron de aprovechar la imagen que logré generar durante esta lucha para poder llegar por medio de un trampolín a un puesto que se lo merece a alguien que esté totalmente estudiado, que tenga las capacidades, no digo que no las tengo, pero sí siento que nosotros, principalmente los jóvenes, es cierto que tenemos que tomar el rumbo y las riendas, sin embargo, debemos de luchar aún más y prepararnos aún más. Sí te digo que a mí me encantaría, en cuanto se vaya la dictadura, poder contribuir con la juventud desde la organización que nació prácticamente en los tranques. Eso sí me gustaría y voy a luchar por eso porque a la juventud generalmente no se le ha tomado en cuenta y creo que por eso nosotros tenemos grandes problemas en la sociedad porque dejamos que los mismos actores sigan decidiendo y sigan prácticamente incidiendo en las políticas públicas. Ahora bien, la organización que preside, o más bien el movimiento social que preside Fernando Sánchez, ¿es incluyente o es excluyente? Yo diría que es incluyente y creo que la gente lo puede notar porque la visión justamente no había ningún movimiento de organización juvenil, fue esa, solo habían estudiantiles y yo pude ver en los tranques que eran los jóvenes de todo tipo los que estaban llevando esta insurrección cívica. Y es hoy y en la organización, por ejemplo, está el movimiento de la diversidad sexual, que son integrantes de nosotros, también están jóvenes y mujeres feministas, están personas que vienen siendo campesinos, están estudiantes, jóvenes de los barrios, y justamente ese es el enfoque porque yo la nueva Nicaragua me la imagino de esa manera, de poder unirnos todos, incluso la costa Caribe, que ha sido muy ignorada a través de las décadas, y ser uno solo. Creo que así podríamos ganar bastante como país. Pero algo que me llama la atención, Fernando, es que me hablas de incluir a todos los sectores. Y siendo vos comunicador, no me hablas del tema de los periodistas. ¿Qué pasó con el tema de los periodistas? ¿Por qué no van incluidos en este movimiento? Pues tenemos definitivamente, así como yo, estudiantes de comunicación y de periodismo. Tal vez se me saltó porque si me pongo a decir todas las categorías, pero en las redes sociales pueden ver que todo el que sea joven, sea estudiado, no sea estudiado, tenga distintas filosofías a nivel de religión u orientaciones, tienen un espacio en liderazgo juvenil nicaragüense y se pueden desarrollar en él. Y es así como yo veo de que en el futuro nosotros podamos servir para educar y potenciar a la juventud nicaragüense. ¿Conformarían ustedes una organización no gubernamental o quedarían como movimientos sociales al hacer un cambio de política en Nicaragua y un cambio de régimen?
Nosotros pensamos y la visión es, así como estamos inscritos legalmente en Estados Unidos trabajando desde acá con los jóvenes exiliados, pensamos en un futuro trabajar con las comunidades donde están los jóvenes que tal vez no tienen acceso a la educación, incluso a las oportunidades o que estudiaron y no tienen acceso a una beca o que simplemente necesitan esas herramientas para salir adelante en cuanto a liderazgo pues realmente ese va a ser nuestro enfoque y si pensamos con el tiempo, si Dios lo permite, convertirnos en una organización que luche desde adentro, desde cada territorio con la juventud nicaragüense. Ahora bien, ¿qué hace Fernando Sánchez en Estados Unidos? ¿Por qué no ha regresado a Nicaragua? Bueno, realmente considero que, y en esto van a estar de acuerdo muchos de los exiliados, no todos quizás tenemos la oportunidad de regresar y quizás tener las condiciones de seguridad. Yo por lo menos después de todas las amenazas de que me van a cortar en trozos en bolsas negras pues todo lo que viví, considero que puedo ayudar más a Nicaragua vivo que muerto. Sabemos que la situación en Nicaragua no ha mejorado para nada, al contrario. Y qué más yo quisiera poder volver a estar allá con mi familia, volver a recorrer mi universidad. Sin embargo, eso no es posible y no es una elección que yo haya tomado. Tal es el punto que hace muy pocos meses, unos cuantos meses, murió mi papito que me crió y yo no pude ir a Nicaragua y eso me golpeó demasiado. Aquí en Estados Unidos, como cualquier otra persona, trabajo desde que amanece hasta que anochece para subsistir junto a mi mamá. Ella también trabaja porque nosotros no hemos vivido del activismo nunca, ni antes, ni ahora, ni lo vamos a hacer en el futuro. Ni incluso ante la conformación de la Alianza Cívica, ¿nunca recibiste ni un solo Córdoba? No, absolutamente nada. Realmente sí puedo aceptar de que todos los que éramos parte de la coalición universitaria y de la Alianza Cívica, pues teníamos quizás casa de refugio, alimentación, que era lo básico, pero el dinero siempre provino de mi familia y sobre todo de mi mamá comenzó a tener que vender muchos de esos negocios. Teníamos una granja de cerdo y la tuvimos que vender y hoy en día trabajo muy duro para poder subsistir aquí, ¿verdad? Y no ser una carga para nadie. Ahora bien, yo recuerdo aquellos escenarios cuando el diálogo nacional y cuando tu integración en la lucha cívica siempre habían críticas y yo creo que vos, que sos bastante de las redes sociales y que decís que tenés muchos seguidores, quizás escuchaste estas mismas críticas, que vimos a un Fernando Sánchez siempre con un vehículo, en una camioneta y muchas veces surgió la crítica de que vos estabas recibiendo financiamiento por parte de alguna organización e incluso hubo personas que dijeron que estaba siendo financiado por Estados Unidos. Pues yo creo que me sumo a todo el pueblo nicaragüense que está esperando el cheque todavía. Realmente no, como te digo, yo antes de la crisis de abril tenía dos trabajos, vendía maquillaje a nivel nacional y también tenía una marca de moda con un taller de costura junto con mi mamá, más la granja de cerdos. Lo que pasa es que a mí desde pequeño me ha tocado ayudarle a mi mamá, he sido como el hombre de la casa, se podría decir, porque mi papá nunca estuvo ahí. Pues creo que eso es lo que a mí me ha sacado adelante. Y voy a decir algo que nunca lo he dicho. El pueblo nicaragüense tiene que quitarse la percepción de que la persona pobre, ¿verdad? Es la persona que es buena. El pueblo nicaragüense tiene que dejar de pensar que un portavoz o una persona, una imagen, tiene que hacerse el humilde. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente de eso es que se aprovechan los políticos tradicionales, de mostrarse tales y como no son. Y yo no voy a hacer eso. Yo me voy a mostrar tal y como soy ante el pueblo nicaragüense, no para decirles yo tengo, sino para decirles ustedes también van a tener, ustedes también pueden alcanzar sus sueños, a como muchas personas lo pueden hacer con mucho trabajo. Esa es mi Y, visión y sí. sí. Y algo que coincido con vos es que a mí tampoco me ha llegado el cheque a pesar de que viven diciendo de que nosotros estamos siendo financiados por la CIA, por la ONG y un montón de cosas. Yo algún día, fíjate, uno de mis sueños es poder como revivir cada uno de los trabajos que me ha tocado hacer en el exilio, porque es que yo siento que esas historias son las que inspiran a las demás personas a salir adelante. Yo comencé trabajando en construcción y que la gente que sabe no me lo puede creer si no es por las fotos, y con las manos cortadas, pegando piso. Era una cosa horrible. Mi misma familia me decía, no vas a poder, pues porque nunca estuve acostumbrado a eso. Después trabajé como montacarga en la playa, porque yo vivo aquí en la Florida, debajo del sol, y hasta trabajé en un hotel de los de acá,
trabajando como houseman, cargando camas, limpiando todos los pisos. Y es parte, pues, de lo que nos ha tocado, que lo he asumido, que no me arrepiento y que me siento muy orgullosa. Como le decía yo, cuando ahora tengo una entrevista de trabajo, yo digo, si pude trabajar en construcción, puedo trabajar en cualquier cosa, así que aquí estoy. Ahí está, perfecto. Y algo que vos me hacías mucha referencia y me quedó dando un poco de vueltas en la cabeza, es que vos decías de que hay que quitarnos esa imagen de que las personas pobres deben de tener mayor credibilidad. Las personas que están siempre como voceros deben de ser con mayor humildad. Entonces, esta es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Hay un cuestionamiento sobre la participación de los empresarios en la mesa de negociación y en la conformación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entonces, este cuestionamiento no tendría cavidad para vos. Bueno, para mí sí, lo que pasa es que hay que recordar que no es por el simple hecho de que sean empresarios, porque yo cuando estuve en Nicaragua, algo que sí te voy a negar, hablabas de donaciones, yo lo que llegué a recibir es que agarraba mi camioneta, la llenaba completamente de empresarios que tenían farmacias, me iba y me metía en cajas de gasas, de alcohol, de absolutamente todo, y por eso yo no estoy en contra de los empresarios, estoy en contra de las élites que a lo largo del tiempo han pactado con Daniel Ortega y con el sistema político corrupto de Nicaragua justamente para asegurarse su bolsillo. Pero eso es una de las cosas que quiero aclarar porque a veces dirán Fernando Sánchez le caen mal todos los empresarios y no es así. Me encanta de hecho la juventud emprendedora que tal vez en un futuro va a llegar a ser esos empresarios siempre y cuando los valores y la visión de ayudar a los demás sea lo primero que esté en sus mentes y en sus agendas de trabajo. ¿Crees que hay una influencia directa por parte del gran capital en los movimientos sociales que están integrados en la alianza? Por supuesto que sí. Yo pedí el paro nacional, al igual que muchos otros jóvenes, que nadie los conoce, de hecho, que aún están en Nicaragua escondidos, que no tuvieron una figura quizás así representativa o visible. Y les gritábamos, queremos paro nacional. Incluso muchos estudiantes se ponían a la par de ellos diciendo de que el paro no era una opción, que no lo iban a dar. Y yo te aseguro que si hubiera habido un paro nacional cuando se los pedimos, probablemente la situación hubiera sido diferente. Y eso nunca lo vamos a saber porque simplemente ellos no se pusieron a escuchar el clamor del pueblo. Entonces me estás diciendo de que fueron los mismos empresarios los que se negaron a darle esta transformación de lucha a Nicaragua. Por supuesto, ellos decían de que un paro no iba a hacer la diferencia y pues también hay que recordar que no son solo las típicas caras que vimos en el diálogo nacional, sino que ellos son empleados también de personas que están arriba, élites que controlan también este juego. ¿Quiénes son esas élites? Bueno, ahí tenemos a Pelas, tenemos a Gurdián, Zamora y a todos los que ya conocemos, el gran capital. Estas personas, por supuesto, que siguen ejerciendo una influencia, pero hay algo que sí me gustaría destacar. Es cierto que nos necesitamos a todos unidos para el cambio en Nicaragua, y yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre y cuando la unión no esté controlada por las élites, como dijo Monseñor Rolando Álvarez. Entonces quiere decir de que aquí hay una complicidad, entonces para no hacer un cambio en Nicaragua, por parte de las élites, hablando ya de élites. Si podrías especificar quizás más a qué cambio te referís. Puedo creer de que ellos quieren, ¿verdad?, salir de Daniel Ortega, obviamente con el aterrizaje lento del que hablaron en su momento. Sin embargo, yo supongo y estoy seguro de que no quieren obviamente un cambio que les perjudique a ellos, porque el empresario siempre va a velar primero por su bolsillo que por el bienestar de toda la sociedad nicaragüense. Y es precisamente de eso a lo que me referí, el cambio de régimen o el cambio de gobierno en Nicaragua, la instauración de la democracia. Sí, el problema es que ellos quieren hacerlo a su manera, con su tiempo, incluso no sabemos con qué nos podemos encontrar en el futuro. Yo no me imagino a un Daniel Ortega quedándose con cuotas de poder, con listas para seguirnos asesinando cuando retornemos, porque eso definitivamente sería inadmisible, incluso ya la experiencia, la historia nos puede contar cómo opera él desde abajo y cómo puede ser el futuro de Nicaragua. Y hablando, sí, y hablando del exilio y del retorno, ahorita que me mencionabas con eso de las listas, ¿vale más la lucha afuera o adentro? Yo considero que cada persona cumple con un papel muy importante y tanto adentro como afuera es fundamental porque hay distintos espacios que ocupar, pero solo lo podemos hacer de una forma organizada y unida, no de discurso, sino en acción verdaderamente. Incluso muchos líderes juveniles, de pronto que estuvieron acá en la Florida, nos reunimos con jóvenes exiliados para tratar de hacer una verdadera unión, así como yo les dije, así como lo decís en las cámaras, en los noticieros, hagámoslo de verdad.
y pues realmente no nació nada de eso, para que te des una idea. Ahora bien, ujú, sí, sí, sí. Sí, no, te escucho, te escucho. No, 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 básicamente eso de que yo considero de que si los exiliados están en Costa Rica, en todas partes del mundo, hay grandes labores que nosotros podemos hacer desde acá. Pero también veo que el pueblo nicaragüense ha notado de que a pesar de que hagan lo que hagan, siempre está este grupo controlando el poder y las decisiones. Yo digo que todo va a cambiar cuando definitivamente se abran al pueblo y el pueblo va a volver a apoyar en su momento. Ahora bien, Fernando, yo te quiero hacer una pregunta muy, muy, muy personal. Fernando, ¿has pensado venir a Costa Rica y ver de primera mano la situación que están viviendo los exiliados, a pesar de que hay un clamor por parte de muchos exiliados que están pasando por una crisis económica muy fuerte y las últimas declaraciones que dio la vicepresidenta de la República de Costa Rica fue de que la oleada migratoria en este país ha representado una carga para su gobierno y para la economía de Costa Rica? Fernando Sánchez ha realizado gestiones, ha realizado incluso llamados a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre los exiliados aquí en Costa Rica. Yo, mi primer exilio, quiero recordar que fue de Nicaragua a Costa Rica. Estuve allá por más de 2 meses trabajando justamente con los exiliados y fui de los primeros que denuncié cómo los miraba tirados en el mercado o en los parques. Estuve con muchos de ellos buscando cómo conseguir casas de refugio, incluso cuando yo mismo no tenía quizás dónde irme a quedar, y se me hacía de noche en San José y me estaban dando dónde quedarme en Alajuela. Y tuve reuniones con representantes del gobierno de Costa Rica en su momento, con el viceministro de Gobernación, expuse la situación y sobre todo yo dije de que había que declarar un tipo de emergencia para que pudiera haber más apoyo hacia Costa Rica, apoyo económico, apoyo logístico para todos los nicaragüenses que verdaderamente lo necesitan. También considero que hay que hacer un break, una pausa a todos los viajes por los distintos países para que parte de ese dinero que incluso da Estados Unidos y muchos otros países pueda ser invertido en estas personas que lo dieron todo y que hoy están sufriendo las consecuencias. Yo vi el hambre en carne pura, yo anduve en las calles con las personas y sé, realmente sé por lo que se pasa. Igual acá veo a muchas personas con grandes crisis, solo que Estados Unidos quizás te da un poquito más de oportunidad de trabajar y en Costa Rica es un poco más difícil esa posibilidad. Ahora bien, ¿creete que hay una exclusión por parte de los movimientos sociales dirigidos a los exiliados en Costa Rica? Según lo que yo converso, porque tengo algunas reuniones así virtuales con ellos, sí, muchas veces se sienten excluidos principalmente de las grandes estructuras. Por ejemplo, de la Unidad Nacional, de la que soy parte, ha tratado de hacer mejoras para mantener esta comunicación. Sin embargo, los exiliados se siguen sintiendo excluidos de las decisiones, de las propuestas y de todo lo que tiene que ver con la agenda de cambio para Nicaragua. ¿Hay un vínculo con Fernando Sánchez de parte de la Alianza Cívica? Vínculo no tenemos en lo absoluto. Yo muchas veces, porque yo sé que esto se trata de dejar el ego, tuvimos problemas, ya te conté que fue parte de lo que me hicieron, pero esto es por Nicaragua y yo he tenido acercamientos con ellos, pero definitivamente ellos son o tratan de ser muy diplomáticos, pero realmente no hay una forma de que te incluyan y hasta cierto punto le doy gracias a Dios porque las personas poco a poco se van dando cuenta y yo no quiero que me echen en la pelota, pues, por así decirlo, porque realmente en su momento por eso tomé la decisión de tomar distancia, porque no me gusta ser controlado por poderes que se sienten más que todo el pueblo. ¿Has recibido alguna propuesta para retorno? En lo absoluto, no creo que les convenga que yo pueda retornar ¿Por qué? por esto mismo, porque siempre he tratado de decir la verdad, de mostrar las cosas tal y como son, y creo que eso es algo que no les conviene, aunque si cambiaran su modo de operar, de trabajar, probablemente sí, porque el que hace las cosas bien no tiene miedo, ¿verdad?, de que las cosas salgan a luz. Fernando Sánchez no piensa regresar a Nicaragua. Yo realmente sí pienso, fíjate, pienso, pero no te niego que mi temor es bastante grande y sobre todo que pienso en las personas que quiero mucho. Yo desde que inició la crisis de abril no las volví a ver porque yo me siento de pronto como un peligro a la par de todos ellos y sé que sería un acto de irresponsabilidad de mi parte. Y pues sí, yo espero en el futuro volver a Nicaragua, pero definitivamente con otra visión, con otra garantía que permitan a todos los exiliados, porque no solo es Fernando Sánchez, vemos cómo regresan y los apresan
los matan, los desaparecen. Y eso es lo que está pasando en realidad. Y la gente dice, ah, pero es que solo a una parte y a otra no. Y esa es una incógnita que ni yo ni sé quién te puede responder. Ahora bien, Fernando, ahorita que hablaste de garantías, sabemos de que en Nicaragua no hay una garantía para la realización de elecciones en este país, de elecciones presidenciales. Sin embargo, se está creando una coalición donde aglutinan a todos los movimientos sociales e incluso partidos políticos que han pactado con Daniel Ortega. ¿Cómo ves un panorama, una realización de elecciones en Nicaragua con las condiciones que hay ahorita? Bajo estas condiciones que mencionas, yo vería un proceso fracasado, un proceso que más bien podría tratar de hacer ver al régimen como un posible ganador. Yo personalmente no, definitivamente no confiaría. Sí entiendo una parte que yo la voy a exponer ahorita y es la parte de que la comunidad internacional necesita ver organización, necesita ver una opción política en la cual se pueda confiar. Eso sí te lo digo. Pero ya hablando de elecciones, si no hay garantías, va a pasar lo que ha pasado todos los años atrás, todas las décadas atrás. Entonces, la única forma definitivamente es con un cambio bien estructurado, con reformas electorales, con supervisión y vigilancia internacional. Y es preocupante porque pues ni siquiera dejan entrar a la OEA. Ahora bien, Fernando, ya para ir finalizando la entrevista, ¿recibe algún pago, Fernando, por estar allá en Estados Unidos o por hacer este tipo de acciones políticas? Para nada. Creo que solo las palabras de ánimo y de apoyo de mi madre y de las personas que han confiado en que he hecho todo esto de corazón. Nunca he sido una persona que viva del dinero de otro. Como te digo, desde pequeño yo trabajo y le ayudo a mi mamá. Y tampoco me gustaría que lo hagan en este momento. Hay personas que, sí te digo, se han conmovido de pronto y que te regalan, por ejemplo, las camisas de las organizaciones cuando yo no trabajaba. Una señora de California me regaló 3 para los integrantes que estábamos en Miami. Pero son cosas así, dinero para mí es algo delicado, nunca he hecho una campaña de recaudación de fondos y básicamente pues se ha trabajado al lado de las personas que están solicitando asilo. Y nada, yo es más, siempre digo de que esto no fue para sacar un provecho personal, sino para ver hasta cuánto vos podés aportar a la sociedad nicaragüense. Ahora bien, ya Fernando, para terminar esta entrevista, ¿te gustaría agregar algo más de que se nos haya escapado durante esta plática que mantuvimos? Básicamente, yo sé que por medio de esta entrevista va a haber mucha gente que se va a sentir identificada con lo que he dicho. Va a haber gente que tal vez es adepta a estos grupos, pero sí les voy a decir que hay que poner ojo, pestaña y ceja a lo que pueda suceder con el futuro de Nicaragua, con el futuro de nuestras vidas. A mí me parece muy triste que estén naciendo generaciones jóvenes que siguen replicando las conductas de los viejos políticos que ya conocemos en Nicaragua, y Fernando Sánchez por lo menos siempre va a estar tratando de luchar contra eso, porque el cambio es un cambio total de sistema y de cultura. Así que yo le pediría a la población que esté muy atenta, que escuche a la Iglesia Católica. Para mí hay pastores tan grandes, Monseñor Rolando, Monseñor Jorge, y muchísimos que nos pueden más o menos orientar con sus publicaciones incluso y saber por dónde es que va Nicaragua. Y no permitir que las élites y estos grupos definan el futuro de nuestras vidas, porque somos nosotros los que podemos definir cómo va a ser esa Nicaragua. Si nos levantamos contra Ortega, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y el cambio tiene que ser real, no ficticio. Ok, muchísimas gracias Fernando por haber aceptado esta entrevista que, te soy sincero, es una entrevista muy, 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 muy dura. Yo sé. Vamos a ver, espero que la gente genere un poco de conciencia y no para quitar a la alianza o a la unidad, sino también para que podamos fortalecerla, para que podamos seguir criticando y para lograr de que ellos entren en razón, nos escuchen y se hagan las cosas a como se deben de hacer. Muchísimas gracias Fernando. Buenas tardes. Bueno, y teníamos ahí comunicación con Fernando Sánchez, uno de los líderes estudiantiles que se integró a la lucha de abril del año 2018 y que se mantiene en Estados Unidos haciendo activismo político. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta entrevista especial y esperen más adelante más entrevistas
que vamos a venir realizando en el transcurso de todo este tiempo. Muchísimas gracias a todos y sigan con más información de actualidad con Dino Andino.